con 2 días de antelación en el que dijimos que vamos a presentar una campaña que sabemos que va a ser del interés de muchas personas que se preocupan no solamente por el bienestar de los animales, sino en general por el bienestar de las personas y que se atormentan cada fin de año con el ruidaje que produce la pólvora. Hoy vamos a lanzar una campaña muy especial, pero antes de iniciar le quiero dar la bienvenida a 2 personas muy cercanas al corazón, 2 personas expertas, médico veterinario, médica veterinario, cada uno especialista en un área muy particular. Y bueno, con quienes he tenido la fortuna de trabajar antes, de compartir diferentes espacios, siempre convocados por el interés de la protección de los animales no humanos. Entonces les presento a la doctora Victoria Eugenia Pereira. Ella es médica veterinaria egresada de la Universidad de La Salle y magíster en biología, fisiología animal y comportamiento de la Universidad de los Andes. Es investigadora del Centro de Primatología Aracuatos en rehabilitación y manejo de fauna silvestre y actualmente es docente de pre y posgrado en la Universidad de La Salle en áreas de fauna silvestre, comportamiento y bienestar animal, y en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal apoya nada más y nada menos que la orientación técnica y de investigación para el manejo de la fauna silvestre, recuperada en el Centro de Fauna Silvestre de Bogotá. Ha publicado y editado varios libros y artículos científicos en estas áreas del conocimiento. Buenas noches, doctora Victoria, qué gusto tenerla nuevamente aquí. Buenas noches, concejal Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los bogotanos y colombianos, pues que están acompañándonos en este espacio tan interesante que has abierto para lanzar esta campaña. Muchas gracias, Doc. Y ahora les presento a un amigo de la casa que sé que es muy querido por muchas personas que seguramente hasta ahora nos acompañen. Él es el doctor Néstor Alberto Calderón Maldonado, médico veterinario de la Universidad de La Salle, diplomado en medicina, cirugía y zootecnia de perros y gatos de la UNAM en México, diplomado en etología clínica veterinaria y bienestar en pequeños animales de la UTCA, Colombia. Es especialista en bioética y magíster en bioética de la Universidad del Bosque en Colombia y vicepresidente de la Asociación Veterinaria Latinoamericana de Zoopsiquiatría. 2 invitados de lujo. Buenas noches, Doc. Qué bonito y grato tenerlo aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues entonces les cuento cuál es la idea. Todos los años siempre empezamos sobre mes de septiembre, octubre, empiezan las campañas para promover el cuidado de los animales con vísperas a las fiestas decembrinas. Siempre empiezan las advertencias, cómo disminuir el miedo en los animales, cómo evitar extravíos, cómo minimizar todos los riesgos inherentes a la algarabía, a las explosiones de pólvora que hay cada fin de año. Entonces, este año, pues aprovechando que tenemos una nueva administración distrital, que se están renovando en muchas cosas y que la alcaldesa suscribió un pacto por la protección animal, aprovechando también que por primera vez el distrito cuenta con un plan de desarrollo tan ambicioso en materia de protección de los animales, pues decidimos lanzar una campaña que se llama Cielos en Calma. Lo que queremos con esta campaña es solicitarle a la administración distrital que por primera vez en Bogotá no se use la pólvora tradicional, sino que exploremos otras alternativas. Hay una pólvora que tiene un bajo impacto auditivo. También en algunos países ya se están utilizando los shows de drones, espectáculos de luces, que vamos aquí a hablar con nuestros expertos si tienen o no impacto negativo en los animales, digamos, cómo podemos en todo caso minimizar esas afectaciones. Y pues la idea es invitar a que muchos ciudadanos, después de escuchar este Facebook Live, se animen y nos acompañen en la campaña realizando algunas de las acciones que les vamos a proponer a continuación. Pero pues para entrar en materia con los expertos, sabemos, doctor Calderón, para empezar con los domésticos, que son pues los más cercanos a nuestras vidas, no solamente los gatos y perros, sino todos los animales que están en la ruralidad, cerdos, gallinas, vacas, en fin, y animales domésticos, digamos, pues sí, los de compañía,
con los que vivimos en casa, pero también esos que están en otros escenarios del distrito, que se ven afectados de distintas maneras. Siempre hemos escuchado que pueden sufrir de ataques cardíacos, que pueden pues, salir corriendo por un estallido y entonces se pueden extraviar. También hemos escuchado que pueden incluso sufrir abortos. Pero cuéntenos, Doc Calderón, ¿cuáles son realmente esas afectaciones que pueden sufrir los animales domésticos por causa de las explosiones de la pólvora tradicional? Primero, hacer una aclaración que me parece importante porque a veces habría que tener cuidado con hacer afirmaciones que sean parecidas a lo que ocurre en los humanos. Voy a poner un ejemplo concreto hablando de perros y de gatos. En la literatura convencional médica normalmente no aparece la expresión de infartos o de ataques al corazón como ocurre en personas. Entonces, simplemente como una invitación a que seamos cuidadosos en hacer esas analogías porque pueden no ser correctas. Aquí lo importante frente a la pregunta que haces, Andrea, es que todos los animales en general, todos los domésticos, frente a un estímulo sonoro, un ruido, pueden responder de forma exagerada por la, no solamente inmediatez, sino por la sorpresa que puede significar la presencia de ese sonido, particularmente porque la capacidad auditiva de los animales difiere a la capacidad auditiva nuestra. Entonces ellos pueden escuchar o sonidos por encima de nuestro rango auditivo que se llaman ultrasonidos, o pueden escuchar sonidos por abajo de nuestro rango auditivo que serían infrasonidos. Pero aquí lo importante, más allá de los nombres técnicos, es que en las explosiones que ocurren con la pólvora, con los fuegos pirotécnicos, además de los sonidos, también pueden haber vibraciones que hacen que muchos animales perciban aún más ese estímulo. Y frente a un estímulo imprevisto que puede ser percibido como amenazante, los animales pueden experimentar respuestas normales de cualquier organismo, y es una respuesta de estrés y una emoción como el miedo, que pueden ser muy intensos, o incluso pueden generar algo que se llama un aprendizaje contextual, y es asociar algún entorno, algo en el entorno, algunas circunstancias que pueden generar una ansiedad además. Lo claro en todo esto es que no es algo placentero, no es algo placentero. Afirmar que ocurren acciones específicas de enfermedad que puedan causar una muerte súbita es un poco complejo porque hay poca investigación, paradójicamente. Entonces, por eso hice el comentario de lo del ataque cardíaco o el infarto, porque no sería muy adecuado afirmarlo, porque no existe suficiente información, incluso antes de que ocurriera una situación de estrés agudo. Si uno busca en la literatura, por lo menos en perros y en gatos, no van a encontrar esa expresión de infarto al miocardio porque no es algo que suceda como esperaría. Lo que sí es claro, para contextualizar mi argumentación, es que en la muerte súbita, que puede ser ocasionada por varias causas, muerte súbita significa que un individuo sin aparentes síntomas de repente aparece muerto, que es un poco lo que se argumenta respecto a la pólvora o a los juegos pirotécnicos. Entonces hay varias causas, pero para que ocurriera una muerte súbita en un animal, por eso significa, específicamente por algo en el corazón, significa porque hay una preexistencia, hay alguna enfermedad previa que debido a las reacciones que se suceden por ese susto, por ese estrés agudo, por ese ataque de pánico que podría experimentar el individuo, eh, lo que tenía de enfermedad previa termina desencadenando en una muerte. Pero sería inexacto afirmar que fue el juego pirotécnico que produjo la muerte por el infarto per se. Eso sería como simplemente una aclaración técnica, pero me parece importante. Y la razón de por qué lo estoy diciendo es porque imagínense que a raíz de tu gentil invitación, me puse en la tarea de revisar todo lo que había en YouTube. Duré hora y media mirando notas del noticiero. Yo creo que no hubo una sola en que no afirmaran lo del infarto. Entonces quedé muy angustiado, busqué, me gustan mucho los libros, busqué toda la literatura que tenía y decidí llamar a un colega que es cardiólogo, doctor Leonardo, y le pregunté, estoy muy preocupado, voy a participar en un live y todo el mundo dice lo mismo, pero yo no creo, o sea, para mí no es claro. Primero por mi especialidad de trabajo en comportamiento y por supuesto que para mí es cercano el temor a los truenos y a las tormentas y a la pólvora, porque muchos perros y gatos sufren de trastornos de fobia o de miedo intenso a esos estímulos sonoros, al ruido, ¿de acuerdo? Entonces, y efectivamente él me comentó, no se puede afirmar tal cosa, solamente en algunas circunstancias en que haya alguna alteración previa del corazón, porque cambió su forma, o de los vasos sanguíneos,
debido a la gran cantidad de sustancias químicas que se liberan por el susto, que son básicamente la adrenalina, la noradrenalina, que son catecolaminas, puede haber llamo técnicamente un espasmo de los vasos. Eso hace que no haya una oxigenación suficiente, eso puede generar que haya una fibrilación en el corazón que podría llegar a ocasionar una parada cardíaca. Pero me decía, el problema que tenemos, Néstor, es que normalmente no se hacen necropsias o autopsias después de que aparece un animalito muerto para poder confirmar qué causó la muerte de esos animales asociado al incidente. Y por eso sería inexacto. Lo que sí es claro, independientemente de ese detalle técnico, de si es adecuado o no utilizar, lo que sí es clarísimo, por favor que eso sea importantísimo, aquí fue un comentario más técnico, es que esos estímulos que incluyen vibración y sonidos explosivos muy fuertes producen en los animales respuestas asociadas a estrés, incluso a algo análogo humano que se ha evidenciado en animales, que es una crisis o un ataque de pánico, o cuadros de ansiedad. Aquí lo que importa es la intensidad, ¿de acuerdo? Porque lo que muchas veces produce la enfermedad es lo crónico de ese estímulo, pero en este caso, como es muy fuerte, aquí lo que más preocupa y que igual al ver todas esas notas periodísticas y entrevistas que vi en el país que hicieron a lo largo de los últimos 5 años, y que felicito en particular a ti como en tu rol de concejal por este emprendimiento, me parece que es muy importante. Cuando uno realmente puede ver a los animales en esos cuadros, que desde que soy médico veterinario trabajando en esta especialidad, atiendo a perritos y a gaticos que tienen trastornos relacionados con ese periodo, que era la época decembrina y que por fortuna fue disminuyéndose, que para estas familias que yo ayudaba y para mí, que era su veterinario, fue un gran alivio. Yo voy a pensar, yo tengo la oportunidad de ver perros y gatos, pero tú me hiciste una pregunta importantísima y con esto concluyo. Muchos animales que no están tan cerca de nosotros en el cotidiano, porque muchas de esas expresiones de utilizar la pólvora para celebrar cosas ocurren en horarios en donde se pueda ver, por lo tanto es en la noche, por lo tanto los animales están guardados, y es lógico pensar que pocas personas verán a esos animales domésticos, bovinos, porcinos, equinos, aves, etcétera, conejos, y cuáles son sus reacciones durante ese momento de las explosiones. Que con seguridad, aquí sí puedo afirmarlo sin temor a equivocarme, tendrán una respuesta. Habrá algunos animales que tolerarán un poco mejor, pero dada la imprevisibilidad, dada lo repentino que puede ocurrir y la intensidad misma que representa, porque son varios estímulos asociados, es decir, el sonido ruidoso asociado a vibración o incluso a luces, porque evidentemente hay luces, hay relampagueos, todo eso podría afectar a un animal, sin duda, sin duda, sin duda. Entonces aquí simplemente la invitación es, sí, afecta, es real, genera alteraciones que ponen en riesgo el bienestar y el funcionamiento de los animales y que podría terminar en consecuencias hasta fatales por diversas razones. Muchas de ellas porque muchos animales en ese momento de estrés agudo, una de sus posibles reacciones es intentar huir. Cuando no pueden esconderse, que es de hecho una estrategia fácil de recomendar, que es crear espacios de seguridad para los animales, que es la primera reacción, esconderse. Si él se puede esconder, encontrar una zona segura, podrá soportar y pasar más fácilmente ese momento tan intenso. Pero el resto va a intentar escapar. Y es ahí donde ocurren muchos accidentes que pueden desencadenar un desenlace fatal. Ok, listo. Bueno, usted habla y a mí me surgen 1000 preguntas, pero ya vamos a ir conversando. Doctora Victoria, la misma pregunta, pero con los animales silvestres. En Bogotá hay todavía mucho desconocimiento sobre la fauna silvestre. No solamente están los animales que hoy están en el centro de fauna del distrito, sino animales silvestres que viven en los humedales. Hay una cantidad enorme de animales silvestres, hay ardillas, chuchas, comadrejas, cuzumbos, murciélagos, conejos, musarañas, en fin, una cantidad de avifauna que pues no conocemos realmente en Bogotá y están en los humedales, también animales que están de paso. ¿Cómo se ven afectados, doctora Victoria, por las explosiones de la pólvora tradicional? Mira, Andrea, pues retomando un poquito lo que mencionó el doctor Calderón, me parece muy importante, es que en general es un estímulo, digamos que la pirotecnia y la pólvora lo que genera es un estímulo que es impredecible, es decir, aparece en un momento inesperado,
muchas veces es intermitente y como mencionaba el doctor Néstor, resaltándolo de hecho, es de alta intensidad, muchas veces es de corta duración existen en realidad muy pocos estudios, porque como ya lo dijo el doctor también, realmente ocurren en momentos en los que en general pues es en horas de la noche, en días festivos y demás. Entonces no hay muchos estudios sobre el efecto directo de la pirotecnia en la fauna silvestre. Hay muchos estudios, eso sí, del ruido antropogénico, es decir, por ejemplo, el ruido generado por el tráfico aéreo o el tráfico terrestre digamos, en la fauna silvestre, pero exactamente por la pirotecnia en realidad son muy limitados. Sin embargo, lo que sí es un acuerdo, de hecho uno lo encuentra en muchos reportes, en asociaciones de bienestar animal en general, es que evidentemente tienen un efecto en la fauna silvestre y pues aquí hacemos un llamado porque así como el doctor Calderón hablaba de la, bueno, digamos de la responsabilidad que tenemos nosotros como cuidadores de los animales domésticos, nosotros como bogotanos también tenemos una responsabilidad de cuidar la fauna silvestre que vive en el distrito, tanto rural como urbano. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, sí, existen afectaciones y digamos que las podríamos dividir por ejemplo, afectaciones, alteraciones físicas per se, que se orientan básicamente a la pérdida de la capacidad auditiva de los animales, es decir, donde disminuye el umbral sensorial. Y hay que entender que, como ya se mencionó previamente también, el sentido de la audición es muy importante para algunos grupos animales específicamente porque la audición les permite orientarse y de igual manera, por ejemplo, identificar y detectar la presa, que obviamente es vital para la supervivencia de los animales. Entonces, solamente esa alteración, por ejemplo, de la pérdida de la audición es muy importante y relevante. Por otro lado, dentro de esas afectaciones físicas también están, por ejemplo, dependiendo de la distancia a la que estén los animales frente a esos eventos de pirotecnia, se puede dar, por ejemplo, ciertas quemaduras directas, daños significativos, por ejemplo, en los globos oculares, se pueden dar mutilaciones o accidentes ya muy físicos, muy específicos. Por otro lado, entonces digamos que esa es la parte física directa. Tenemos físicamente también otras alteraciones como lo son el material particulado, que tal vez sería lo último que le faltaría a mencionar al doctor Néstor frente a todo lo que sucede alrededor de la pirotecnia, y es que evidentemente en un evento de pirotecnia se libera un material particulado donde sí se demostraron estudios científicos que en realidad generan afectaciones a nivel del sistema respiratorio de las aves y de los mamíferos, porque se han hecho estudios controlados en laboratorios en donde se muestra irritación de las células digamos, pulmonares, de alveolares, particularmente en los pulmones, y pues eso puede afectar, digamos que puede agravar cuadros respiratorios previos o puede, digamos, promover una complicación. Entonces, eso es a partir del material particulado. Por otra parte, pues ya vamos como en lo físico, vamos a los cambios ahora más emocionales, que ya los mencionó el doctor Néstor también, pues ese tipo de eventos en realidad lo que genera es desorientación, pánico, miedo y estrés en los animales. Muchos digamos que la respuesta que se daría sería una respuesta conductual, que sería obviamente de huir, y eso puede llevar implicaciones, por ejemplo, que los animales salgan disparados en diferentes direcciones, incluso genera colisiones con las ventanas. Ese es un problema importante porque de hecho, si la pirotecnia ya lo tenemos, es un problema en las aves migratorias que ahorita llegan justamente en la época de Navidad. Entonces, pues podría ser que justamente ese tipo de eventos pues agrave y disturbe todo el comportamiento de estas aves migratorias. Por otro lado, pues conductualmente hay muchos aspectos como algo que tú ya mencionaste, hay estudios que mencionan, por ejemplo, cambios en patrones de forrajeo, es decir, de alimentación. Muchas veces lo que hacen los animales es abandonar los nidos, lo cual es una pérdida muy importante porque podría ser inmediata, pero hay estudios que muestran que a largo plazo lo que sucede es que tiene que ver con los nacimientos en diferentes temporadas. Entonces, el abandono de los nidos es algo importante. También digamos que hay estudios que muestran que hay
cambios y modificaciones en los ritmos de sueño de los animales. Y eso incluso permanece hasta semanas después de los eventos. Es decir, que no es algo como que es un evento que sucede y que pasó y listo, sino va a permanecer durante varias semanas las consecuencias. Y pues en otro tipo de animales, no sé si vas a preguntar, pero por ejemplo en animales de producción, también hay artículos donde los etólogos mencionan que hay, por ejemplo, disminución en la producción, justamente pues, digamos, por el impacto del estrés. Y bueno, en los equinos también hay. Entonces, digamos que creo que digamos, es muy complejo el efecto que puede llegar a tener a la larga la pirotecnia como tal. Muchísimas gracias, doctora Victoria, qué complejidad. Y la doctora Victoria menciona algo que yo tenía una pregunta sobre eso, y es el tema del humo, porque digamos, lo primero que uno piensa son los estallidos, los temas de las luces, digamos, yo no sé si hay como que uno pueda establecer como una jerarquía de afectaciones por la explosión, por las luces, por el humo, y hago la pregunta por lo siguiente. Uno, digamos, cuando está en este mundo de la protección animal, y sé que compartimos el sentimiento, uno es de la línea de acabar con ciertas prácticas, ¿no? Acabemos con esto, pero pues vivimos en unas sociedades complejas, ¿no? Donde hay que aprender pues digamos, a negociar y a llegar a consensos, y no es fácil, aunque a veces lo quisiéramos, acabar de tajo con ciertas prácticas. Entonces nosotros nos hemos dado la tarea de buscar un poco alternativas que se estén usando en otras partes del mundo. Hemos encontrado que se están usando, por ejemplo, pólvora que tiene menor impacto auditivo, o sea, que suena, pero que suena muy bajito, para ponerlo en términos muy claros. También, pues, los shows de drones, que son más bien como unos juegos de luces, ¿no? En el cielo. Pero la pregunta es si serían alternativas interesantes que reducirían las afectaciones a los animales, doctor Calderón. Sí, yo pienso que afortunadamente los tres estamos sintonizados en el buen sentido de la expresión por lo siguiente. Uno, cualquier medida que atenúe la intensidad de los estímulos será bienvenida. Lo más interesante escuchando a la doctora Victoria es que en uno de los tantos reportes que vi, había uno que entrevistaban a funcionarios del departamento de Antioquia, donde se hizo ese estudio aquí en Colombia y se demostró esos efectos de los residuos de la pólvora, de los elementos particulados en el entorno. O sea, digamos, no solamente es una evidencia que está reconocida, sino que ya hay trabajos en nuestro medio. Y porque hay muchas moléculas que son composición de la pólvora que permanecen en el entorno y que pueden generar toxicidad. Entonces, un primer elemento. Entonces, cualquier tipo de composición de química que tenga cualquier producto o que no lo tuviera, como en el caso de los drones, pues mejor. Pero también se ha demostrado cómo, sobre todo en fauna silvestre, la luminosidad de las grandes ciudades ha afectado muchas conductas de los animales silvestres en su desplazamiento, en sus rutas migratorias, etcétera, etcétera. Entonces lo que intento decir es que cualquier estímulo que se logre disminuir, sea auditivo, vibratorio, lumínico, químico, pues es bienvenido, cualquiera que sea. Lo otro es que lo que mencionó también la doctora es súper importante, porque todo lo se ve, y ella lo organizó mucho más didácticamente, y es que hay eventos físicos, porque en animales también hay quemaduras, en animales de compañía o en animales domésticos, incidentales o a veces por desgracia o intencionales, asociadas a la pólvora. Pero aquí lo más importante es lo siguiente: debido a eso que ella mencionó, que es lo más importante de todo, que es la intensidad y el hecho de que no sea predecible para el animal, que genera ese impacto. Entonces, hay animales que están predispuestos, o por su naturaleza de especie o porque su socialización no fue adecuada, están predispuestos a que esos estímulos tan intensos los hagan reaccionar de forma fuerte e intensa también, con trastornos. Y aquí lo más importante, es lógico pensar que si estamos afirmando que la pirotecnia se puede transformar en un evento de estrés agudo para cualquier individuo, en aquellos que ya de base estaban enfermos o aquellos de base que tenían algún problema de comportamiento, pues va a ser mucho más vulnerable ese grupo de animales o ese animal a que las consecuencias sean más notorias. Y ella también lo mencionó. A veces el animal puede tener una respuesta exagerada en el momento, pero logra acomodarse. En otros, por desgracia, a partir de una experiencia traumática, como puede llegar a ser un juego pirotécnico,
a partir de ese momento desarrollan un trastorno comportamental, porque el evento fue tan traumático que puede desarrollar o el mismo estrés traumático análogo a las personas o una fobia realmente por un evento traumático. Es decir, a partir de ahí, el animal desarrolla una conducta de miedo, no solamente al estímulo original, que fue la pólvora, sino a todo aquello que se le parezca, inclusive. Entonces ya comienza a tener temor a todos los ruidos. Y eso afecta su calidad de vida, no solo en el momento, sino a largo plazo. Y eso es muy importante. Porque, bueno, repito, aunque no se hizo un estudio directo de ese impacto, eso sí ya está publicado porque es lo que uno ve normalmente en el trabajo de medicina del comportamiento con perros y con gatos. Muchos trastornos fóbicos empezaron a raíz de una experiencia del animal en un juego pirotécnico. Y desde entonces él ha tenido problemas crónicos que hay que trabajar durante mucho tiempo. Entonces me parece importante, y mi respuesta sería esa: todo aquello que disminuya la intensidad de esos estímulos que mencionamos y disminuya el grado de toxicidad residual que pueda quedar en el entorno, serán bienvenidos, cualquiera de ellos. Ok, gracias, doctor. Doctora Victoria, le voy a hacer una pregunta concreta, pero antes quisiera que viéramos un video de 1 minuto que preparó Juan David sobre alternativas. Juan, si nos ayudas con el video. Yo no sé, Juan, si ese video tiene sonido, porque no hay sonido. Creo que sí tenía. Vale. Pero no lo escuchamos. Pero yo no lo escuché. No se escuchó sonido. ¿Cuál? ¿Lo vuelves a pasar a ver si esta vez escuchamos? No tiene sonido. Sí, ahora sí. Bueno, pues no fluyó muy bien, no corrió muy bien, pero es un video que preparó Juan David como, digamos, reuniendo algunos shows que se han hecho en otras partes del mundo de esta pólvora que suena más bajito, digamos, también de estos shows de drones y luces. La pregunta, doctora Victoria, es, uno con los animales de compañía, digamos, está, claro, por su familiaridad, por su cercanía, puede leer mucho más fácil sus reacciones, digamos, hay más empatía, ¿no? Sabe uno si está triste, alegre, que necesita, incluso le atribuye un montón de emociones humanas, pero en el caso de los animales silvestres es complejísimo. Yo me imagino que usted pues ha vivido un sinfín de situaciones con ellos en el Centro de Fauna y en su larga trayectoria. ¿Cómo podría un animal silvestre, digamos, pienso particularmente en un ave, ¿no? Porque está en los árboles, porque vuela, ¿no?
reaccionar, por ejemplo, frente a un espectáculo de luces, pero que no tuviera, digamos, ese alto impacto en vibración, en sonido, que fuera un show de drones, pensando precisamente en que uno hace la crítica, pero también la idea es proponer soluciones. ¿Podría, digamos, tener un efecto menos adverso o podría ser también terriblemente traumático? Pues mira, esa es una pregunta realmente difícil de contestar porque cuando tú hablas de hecho de aves, tenemos una diversidad inmensa taxonómica. De hecho, por ejemplo, en Bogotá, simplemente por hacer un conteo general, tenemos más o menos 200 especies. Y si por encimita, y si tú miras, vas a encontrar especies pues de aves diurnas y aves nocturnas en las que, por ejemplo, la frecuencia auditiva, o sea, digamos el umbral y las frecuencias en las cuales escuchan son completamente diferentes, ¿sí? Tienen, digamos, los sistemas completamente, a ver, yo no podría estandarizar cómo es un sistema sensorial, auditivo, visual para todas las aves. Es muy difícil, porque si te menciono, por ejemplo, las lechuzas y los búhos, que serían de las especies que son más complejas porque justamente son nocturnas y tanto la visión como la audición son muy importantes para no solo identificar, sino por ejemplo medir la distancia a la cual está, pues nos diría que nosotros no podemos estandarizar específicamente para el caso de Bogotá. Yo creo que esos acercamientos, por ejemplo, en torno a que esos digamos, juegos pirotécnicos o la pólvora que se está planteando en otros países, que tenga un menor ruido, que va más o menos como en el 97 decibeles, están muy pensados en realidad para los animales domésticos. Obviamente no están pensados para los animales silvestres. Pues evidentemente, es como, yo imagino que es como el grupo principal al cual pues orientan como la propuesta. Entonces creo que es muy difícil de entender. Mira, por ejemplo, en Bogotá hay un estudio muy interesante que se hizo en el Copetón y para entender un poco cómo se modificaba digamos, su comportamiento frente a la polución generada por la luz o por el sonido. Inicialmente la idea era pensar que era por la luz, porque obviamente son animales que están expuestos a la luz de la ciudad y bueno, ¿qué pasaba? Resulta que el estudio lo que concluyó es que era mucho más importante el sonido y los animales sí aprenden a adaptarse. Lo que pasa es que el proceso de adaptación, como pasó con el copetón ¿cómo se adapta? Se adapta porque digamos, empieza a cantar, a vocalizar mucho más temprano, antes de que el ruido de la ciudad se incremente. Entonces, con el tiempo se va dando la adaptación de los animales. El problema es que estos juegos pirotécnicos y esta pólvora pues no lo permiten porque no hay un proceso de adaptación frente a esos disturbios antropogénicos. Entonces, yo creo que ese es el problema principal. Obviamente estoy de acuerdo con el doctor Calderón en el sentido en que pues todo lo que podamos hacer poco a poco, ir modificando, porque pues hacer un cambio radical a veces es más difícil, pero vamos poco a poco y yo creo que ese sería el camino. Ok. Si uno tuviera, por ejemplo, la misma pregunta para los dos, doctor Calderón, aunque creo que la respuesta se puede, digamos, derivar de lo que usted ya dijo, pero entre esa pirotecnia que es, digamos, que tiene menos impacto visual, que es lumínica, que en todo caso hace un sonido, y esos shows de drones que son, en todo caso, digamos, unos despliegues de luces, digamos, cuál sería menos nociva de estas alternativas? Yo creo, y si me permite la doctora Victoria, utilizaría la misma respuesta. Es difícil de responder primero porque no hay evidencia todavía. Es algo que se está implementando, por lo tanto hay que empezar a evaluar los impactos. Además porque muy seguramente a nivel mundial estará ocurriendo esos cambios graduales como ha ocurrido con muchas cosas, por fortuna, y aunque lentas, están ocurriendo en el mundo, en donde cada vez más países reconocen capacidades que los animales siempre tuvieron y han modificado conductas, actitudes y costumbres. Entonces, en este caso, el comentario lo hago es porque como todavía son cosas nuevas, habría que empezar a evaluar. Y hago el comentario es porque apareció un documental precioso que se llama El mundo en la noche, porque comenzaron a hacer investigaciones con cámaras de alta tecnología que permiten ver en la noche y comenzaron a descubrir muchas cosas del mundo animal que desconocíamos gracias a esa tecnología. Y hago el comentario porque una conclusión de este documental, que es precioso, mostraba el impacto que acaba de mencionarnos la doctora Victoria,
tanto el sonido de la ciudad como la luz de la ciudad. Y otra cosa que ocurrió muy importante, como esta pandemia que nos obligó a encuarentenarnos, permitió que muchas conductas de los animales reaparecieran y muchos animales volvieran a acercarse a nosotros. Entonces hago estos dos comentarios para dar cuenta de la dificultad de la respuesta, porque como estamos empezando a comprender cosas que antes ni nos preguntábamos, y que por fortuna hoy en día, gracias a acciones como en tu caso como concejal en Bogotá, llevas a que los que toman decisiones y que a nivel de poder público y política pública empecemos a reflexionar sobre cosas que antes ni nos preguntábamos. Eso es fundamental. Yo lo que respondería es posible, porque así pasó con la ciencia del bienestar animal, es posible que haya estrategias que muestren beneficios, pero con el tiempo a veces se verá que tienen algunas complicaciones. Y eso hará que de pronto nos devolvamos un poquito para retomar y ir avanzando, porque es inevitable. Hay muchas cosas que hasta ahora nos estamos preguntando, que hasta ahora estamos tomando conciencia de lo importantes que son, pero no importa, es el camino y hay que hacerlo, y cuanto antes mejor. Entonces, me disculpo porque no tendría una respuesta, porque además los drones para mí también son como extraterrestres, no tengo ni idea cómo funcionan, entonces no podría responder. No sé, pronto la doctora Victoria pueda ilustrarnos un poco mejor. No, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Néstor, porque hay mucha incertidumbre en todo lo que estamos, digamos, el planteamiento. Entonces creo que no tenemos mucha información científica y pues creo que como plantea el doctor Calderón, es el momento justamente de avanzar un poquito, evaluar y retomar cómo deberíamos modificar nuestro curso de acción. Entonces yo pienso que esas iniciativas que tú planteaste inicialmente, como por ejemplo el del uso de la pólvora con menor ruido, puede ir, digamos, de alguna manera promoviendo y mejorando el bienestar en algunos animales, y de pronto pues vamos viendo qué va pasando con la fauna silvestre. Hay que empezar a investigar, hay que proponer, digamos, cuando se haga la modificación, eso debería ir acompañado de un proceso de investigación que nos diga si vamos por buen camino o qué otra cosa podríamos cambiar. Eso sería como mi propuesta. Okay. Gracias, doctora Victoria. Les voy a hacer una última pregunta a los dos, pero antes voy a contarles un poquito cuáles son las estrategias que estamos planteando. Yo creo que, digamos, en general podríamos estar de acuerdo en que la pólvora tradicional, la que se usa hoy en día, puede tener unos efectos muy negativos en los animales, tanto domésticos como silvestres. Me habría gustado mucho invitar a una persona que también nos hablara de los impactos negativos que podría tener en personas particularmente con autismo, que entiendo que también puede haber ahí unos daños, pero pues creo que no se nos iba mucho, pueden ser conversaciones muy largas, pero creo que podríamos estar de acuerdo en que en general, digamos, en esta tendencia a ir buscando formas de vivir cada vez más compasivas, más empáticas, más respetuosas de todos los seres que habitamos pues los territorios y el planeta, digamos, buscar alternativas que disminuyan ese nivel de, digamos, de los estímulos sonoros, visuales, vibratorios, pues es un buen camino, ¿no? Entonces, Juan, si nos acompañas aquí en el recorrido por la página rápidamente. Entonces, pues en la página web lo que hicimos fue montar la campaña que se llama Cielos en Calma, en las celebraciones de fin de año. Y básicamente lo que le estamos planteando a la gente son unas acciones muy concretas. Primero, firmar una petición que se llama Cielos en Calma, con unos datos básicos de nombre, apellido, correo electrónico y localidad, para que la alcaldesa, la doctora Claudia López, reciba esta petición. La expectativa es que logremos 10.000 firmas al 31 de agosto, porque ya empieza el distrito a preparar su licitación para la compra de todos los insumos para las fiestas decembrinas. Entonces estamos contra el tiempo. Y esa petición dice lo siguiente. Baja un poquito, Juan. Bueno, creo que ahí no voy a alcanzar a leer. Pero pues bueno, básicamente es una petición para que la alcaldesa considere usar alternativas a la pólvora tradicional.
Dice así: respetada alcaldesa Claudia López, sabemos de su compromiso con la protección de los animales, por eso le pedimos que se elimine el uso de la pólvora tradicional en las celebraciones públicas de la temporada decembrina en Bogotá. Los bogotanos queremos cielos en calma, celebraciones que no afecten a los animales ni a personas con condiciones especiales. Cumplamos el sueño de ser la primera ciudad del país en usar pólvora con bajo impacto auditivo, shows de drones u otro tipo de espectáculos de luces para las fiestas de fin de año. Honremos el anhelo de ser la ciudad que cuide y respeta las vidas de todos sus habitantes, humanos y no humanos. Celebremos con empatía. Entonces, pues estamos invitando a la gente a que firme la petición y adicionalmente, si puedes bajar, Juan, a que grabe un video con su animal de compañía, perro, gato, conejo, un ave. También sabemos que hay muchas personas que conviven con aves de tenencia legal en sus casas. Aclaro toda la historia. Y la idea pues, es que graben un video de máximo 1 minuto contándonos cómo afecta la pólvora a su animal de compañía, lo suban a las redes sociales usando el hashtag Cielos en Calma. También que escriban en las redes sociales a la alcaldía de Bogotá, pues pidiendo que no se use la pólvora tradicional y por supuesto pues que comparta esta campaña con sus amigos. Básicamente lo que queremos es generar una buena onda de empatía. Yo soy una convencida de que estos cambios culturales, y sé que comparto esa visión con el doctor Calderón, muy probablemente con la doctora Victoria, no son temas de normas y de imposiciones necesariamente, son cambios culturales y que tienen mucho más penetración y durabilidad en el tiempo, perdurabilidad en el tiempo, cuando pues vienen precisamente de un cambio en la conciencia de la gente. Entonces, pues, doctor Calderón, la pregunta es, en todo caso, las fiestas de fin de año siempre son una locura, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa este año porque estamos covidizados y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque todo se está transformando. Pero siempre es una locura, hay presencia en las visitas, se mueven de un lado para otro, los animales están como que esto que está pasando, llegan huéspedes, visitas. Y por supuesto está todo el tema de la pólvora, bulla, música. ¿Cómo podemos prepararnos en general, ya no solamente pensando en la pólvora, para minimizar esa angustia o esa ansiedad, no sé si me expreso bien, el estrés en nuestros animales de compañía? Sí, yo pienso que aquí hay varias cosas simples pero muy útiles. Uno es reconocer que hay especies que son un poco más sensibles a los estímulos medioambientales, por ejemplo, caballos y gatos. Son muy sensibles a lo entorno. Pero en general, cualquier animal que no puede predecir su entorno se puede tornar estresable. En segundo, una vez uno reconoce que hay especies y razas que son un poco más nerviosas. Entonces, la responsabilidad de quienes cuidamos, somos guardianes o tutores de los animales, es reconocer a aquellos individuos nerviosos, porque ellos van a requerir un mejor auxilio, porque son vulnerables frente a esos estímulos que van a ocurrir. Y la mejor estrategia es reconocer en cada especie, básicamente por especie, porque la raza se comporta más o menos igual en ese sentido, es que cuando se ocurre ese estímulo que asusta, que produce el estrés, yo pueda garantizar que haya un lugar seguro. Hablando de perros y gatos, es muy simple. En el caso de los gatos reconocen lugares seguros que están o encima de, o abajo de, o atrás de, o adentro de. Entonces yo reconozco en mi casa cuáles son los lugares donde mi gato se esconde y se lo acomodo bien. Se lo acomodo para que esté más confortable de costumbre, que cerca tenga agüita o comida, por si acaso, porque una vez pase eso, él puede permanecer más tiempo, aunque pasó el espectáculo, puede permanecer afectado más tiempo. Entonces, que tenga acceso a ese lugar de seguridad. Preveo si existe el riesgo de que se quiera escapar, para que no haya ese riesgo de que se escape, de tal manera que si yo sé que hay un horario en que va a ocurrir el incidente, puedo tratar de ubicarlo en un lugar que va a ser seguro, no solamente para él, sino seguro para que no se me va a escapar, porque en ese momento en pánico él puede quererse escapar porque él quiere huir de ese estímulo, ¿de acuerdo? En ese sentido, lo que mejor ayuda, tanto en personas como en animales, es una compañía neutra. Me explico, si uno percibe que al hablarle, acariciarle, su manifestación de ansiedad o estrés disminuye, hágalo. Pero lo que uno normalmente ve es que él sigue igual de mal a pesar de que la gente le siga diciendo cosas. Entonces, por eso la recomendación es, esté pendiente, esté para él, pero tranquilo, neutro, esperando. A medida que él se calme, ahí sí, háblele, pero permita que él
pase su proceso y que además le demos la oportunidad de que él aprenda a enfrentar el miedo, porque si no después va a ser dificilísimo, es parte terapéutica. Y además de crear un lugar seguro, de prepararme para eso, identificando primero si es nervioso, si tiene la vulnerabilidad. Existen recursos como nutracéuticos, algunas medicaciones que no son farmacológicas, o en algunos animales sí es necesario el uso de medicamentos para esos momentos de crisis aguda. Solo que eso sería aplicable, como bien lo dijiste, a aquellos animales que están más cercanos, por ejemplo, perros, gatos, caballos, otros animales. Entonces, en general, lo que se esperaría es que cuando yo pueda crear ese lugar seguro, significa que intentaré crear como barreras que limiten el acceso al animal a esos estímulos. Entonces, barreras sónicas, desde algo tan tonto como una cobija gruesa o un cartón o cierro unas ventanas para lograr que el espacio donde está el animal, primero, evite que se vaya a escapar y segundo, que esos estímulos que vienen del exterior no lo afecten tanto, que no lleguen directo, sino que haya alguna mediación con alguna barrera física que module la luz, que module el sonido o las ondas sonoras, que module un poco la vibración. Y eso de alguna manera dependerá, por supuesto, de la especie, pero lo más importante es reconocer que si mi animal es de hecho ya nervioso, él necesita de mi ayuda. Él necesita de mi ayuda. Y la principal es que ojalá no haya la pólvora en los espectáculos, pero mientras tanto, Sí. podemos ir ayudando sin duda. Si hay consecuencias después, por favor, ese animalito que tiene consecuencias después del incidente requiere de atención médica veterinaria, por favor, es súper importante. Ok, gracias, doctor Calderón. Doctora Victoria, pues es más difícil, digamos, me imagino hacer un ejercicio preventivo o de cuidado parecido con los animales silvestres, pero por ejemplo en el caso de los animales que están bajo la custodia del distrito porque han sido víctimas de tráfico, lo que sea, ¿hay algún tipo de preparación especial que haga el distrito o que debiera hacer para minimizar ese impacto? Pues mira, yo antes de responderte esa pregunta, creo que sí hay dos acciones que podrían tener cualquier ciudadano frente a esos eventos. El primero de esos es ser muy respetuoso en todos los espacios naturales y ambientes que visitemos el fin de año. Es decir, si vamos a un parque, a un humedal, ser muy respetuosos y ya sabemos que esto requiere de una conducta, evidentemente no usar pólvora en esos espacios por las consecuencias que puedan llegar a tener. Y la segunda, que también me parece muy importante, es que una vez de alguna manera nos encontremos con algún evento que requiera atención, porque lo hemos detectado, por ejemplo, después de un evento de juegos pirotécnicos en alguna zona específica, que encontremos aves que nos sucede frecuentemente, por ejemplo, con las tinguas azules, pero puede pasar con otro tipo de animales. Es muy importante reportarlo a la autoridad ambiental en Bogotá, que es la Secretaría Distrital de Ambiente. Me parece que esa sería la acción directa, es contactarla. ¿Para qué? Para que den los lineamientos. Ellos se comunican con pues una vez la persona se comunica, le dan los lineamientos de cómo puede recuperar el animal y a dónde lo tiene que llevar, porque seguramente ese animal terminaría en el centro de fauna para un proceso de rehabilitación y pues su liberación cuando sea entonces posible. Entonces, en ese caso, creo que esas son las dos acciones que cualquier ciudadano es estar atento, porque creo que desde ese punto de vista, y tal vez no lo hemos hablado en este Facebook Live, pero me parece muy importante, es que si nuestra fauna silvestre tiene buena salud, tiene buen bienestar, pues nosotros vamos a tener un buen bienestar. Existe un concepto que se llama un bienestar y quiere decir que si tenemos animales silvestres, así como los domésticos a los cuales se refería el doctor Néstor Calderón, nosotros vamos a tener un buen bienestar. ¿Por qué? Porque obviamente los animales van a cumplir su papel ecológico de polinización, etcétera, etcétera, en los ecosistemas, y por ende nosotros vamos a tener una mejor calidad de vida en la ciudad de Bogotá. Entonces creo que ese sería como el elemento. Digamos, en torno a tu pregunta más directa frente a la preparación afortunadamente no nos ha tocado como ningún evento de ese tipo, y pues muchas veces digamos que los lugares son muy difíciles de preparar porque como viste tú en tu visita en el centro de fauna, en realidad tenemos una gran cantidad de especies muy diferentes, en las cuales a pesar de todos los esfuerzos, pues muchas veces no sería imposible lograr como blindarlos frente a todos este tipo de situaciones. Sin embargo, pues tenemos un equipo de médicos veterinarios y de biólogos que siempre están pendientes por cualquier tipo de eventualidad, incluyendo si se presenta algún efecto generado por juegos pirotécnicos.
Entonces, tenemos un equipo de biólogos, veterinarios y zootecnistas que están, digamos, siempre atentos y presentes de poderles prestar esa atención requerida. Pues doctor Calderón y doctora Victoria, qué gusto haberlos tenido. Se me pasó el tiempo rapidísimo, estoy viendo que yo les había prometido que era media hora, ya son las 7:20. Pero de verdad es que es muy grato cuando uno conversa con personas que son tan expertas en su campo de estudio y que además tienen una conversación tan agradable. Muchísimas gracias. Yo quedé aquí, fui tomando nota y de verdad que qué delicia aprender de la gente estudiosa que también oriente las políticas públicas, ¿no? Es importante siempre estar orientados con base en la ciencia, en las investigaciones para tomar las mejores decisiones. Entonces, muchísimas gracias y por supuesto la invito a que firmen en la campaña. Pueden entrar andreapadilla.org/cielos en calma, a que firmen y a que nos ayuden, pues por supuesto, a moverla por el bienestar de todos, doctora Victoria, efectivamente por ese un solo bienestar, humanos, no humanos, y bueno, en general todos los que vivimos en esta tierra. Entonces, mil gracias, una buena noche y bueno, ojalá podamos estar en otra conversación. Claro que sí. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.